Hola queridos amigos, me alegro sinceramente de saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones hablamos de los participantes del proyecto Sociedad Creativa. Son como sembradores, cada uno sigue al otro y siembra continuamente. Informa a la gente sobre el proyecto Sociedad Creativa y arroja la luz de la verdad sobre los lados oscuros del formato consumista. Y de hecho, solo veremos el resultado cuando todo el planeta se vuelva verde, es decir, cuando construyamos la sociedad creativa. Sin embargo, también hay resultados provisionales que son sumamente alentadores. Ya podemos ver que las semillas que han sembrado están brotando y dando frutos. Muchas personas se han unido ya al proyecto Sociedad Creativa. Por supuesto, también hay muchas personas que conocen el proyecto Sociedad Creativa, pero aún no actúan. Como se dice, todo tiene su tiempo. Algunas personas probablemente necesitan más tiempo para que la semilla eche raíces, para darse cuenta y comprender algo por sí mismas. Sin embargo, hay una tendencia interesante. Después del foro Crisis Global, hay una salida. Recibimos muchas cartas con historias sobre que precisamente después del foro, muchas personas pasaron de ser observadores pasivos y aficionados del proyecto Sociedad Creativa a ser activos y empezaron a tomar parte activa en él. Es interesante que a algunas personas les llevó meses, mientras que a otras incluso años. A veces incluso citaron la cifra que solo después de 2 años he empezado a participar activamente en el proyecto. Otra observación muy interesante es que todas estas cartas incluyen palabras de profunda gratitud a usted, Igor Mikhailovich, y de profunda gratitud a los participantes del proyecto Sociedad Creativa por no rendirse en ningún momento, por no rendirse ahora, por actuar con perseverancia, informar a la gente. Es precisamente gracias a este ejemplo personal, gracias a este trabajo conjunto en equipo, cito: las semillas están brotando incluso a través del asfalto. Por el asfalto se referían incluso a ellos mismos en este caso. Una pregunta sencilla. ¿Por qué dicen por no rendirse? ¿Y por qué ellos mismos permanecieron inactivos durante mucho tiempo y esperaron a que la semilla brote a través de ellos, como a través del asfalto? Una pregunta sencilla para ustedes, amigos. ¿Por qué muchas personas, bueno, no muchas, sino todas las personas, entienden que la sociedad creativa es lo que quieren? Realmente es así, pero se quedan sentadas sin hacer nada. Puede parecer una pregunta sencilla, aunque detrás de ella hay muchos temas, yo diría serios, y cada uno de ellos puede discutirse individualmente. Pero para simplificar, podemos resumirlo en una palabra. La gente no cree en sí misma, y esto es realmente cierto. Es incredulidad. Eso es muy cierto, de hecho. No es que no crean en la sociedad creativa. No creer en la sociedad creativa puede solamente alguien que no la haya conocido, que no comprende lo sencilla y realista que es, o alguien que no la quiere. Sin embargo, no creer la sociedad creativa solo puede un idiota o un sociópata, como ya hemos dicho, pues todo ser humano en su sano juicio quiere vivir en la sociedad creativa. Son enormes oportunidades, es una forma de vida completamente diferente, es libertad, es verdadera, realmente auténtica libertad. La libertad por la que la gente ha estado luchando durante miles de años, tratando de encontrarla. Mientras que la sociedad creativa es exactamente esa libertad verdadera, auténtica, para todos y cada uno. Es salud, es longevidad, es un maravilloso mundo diferente, sin maldad ni violencia. Sí, el mal se preservará durante un tiempo, y mucha gente se muestra escéptica. ¿Cómo es eso? ¿A dónde lo echarán ustedes? No lo echaremos, desaparecerá por sí solo. Simplemente cada uno trabajará sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en el formato consumista, el mal significa dominación. Para sobrevivir y tener éxito aquí, la gente a veces tiene que ser malvada y despertar el principio animal que hay en ellos. En realidad, un ser humano es dual. Ya hemos hablado de ello más de una vez, y todo el mundo lo sabe. Por un lado, un ser humano es un ángel, y por otro lado, un ser humano es una bestia. Pues bien, este formato consumista nuestro contribuye a que el principio animal predomine en una persona. De lo contrario, no puede sobrevivir en los negocios o en el trabajo. E incluso en las familias, el animal juega un papel dominante a veces para establecer el orden y que lo obedezcan.
Hay una lucha constante por la supervivencia, por el dominio, y un mero deseo de parecer alguien que en realidad no es. Pero he aquí una pregunta sencilla. ¿Qué es en realidad un ser humano? De hecho, el que debería ser es un ángel. Y esto es realmente así. Es un ser libre y amoroso que existe eternamente. Ni siquiera uno que existe, sino que vive en lugar de existir. Los ángeles viven. Somos nosotros los que existimos en este formato consumista. ¿Por qué? Porque nuestras vidas dependen de muchos factores. No podemos ser verdaderamente libres. Nadie en este mundo puede. ¿Por qué? Dependemos incluso de un pequeño microbio. Dependemos de cualquier cosa. Dependemos de la voluntad de otras personas. Alguien simplemente quiso tomar algo que no le pertenece y millones de personas ya sufren. ¿Acaso no es así? Esto ocurre desde hace milenios. ¿Acaso somos libres en este mundo? No. ¿Podemos viajar a donde deseamos? Sí, podemos, si ese deseo coincide con nuestras capacidades. Y eso es todo. Pero si queremos dar la vuelta al mundo, simplemente ir hoy mismo, nos surgen muchos problemas, ¿cierto? En primer lugar, no todos tienen el dinero para ello. En segundo lugar, visados. No todos pueden cruzar libremente diferentes fronteras. Y en tercer lugar, y este es probablemente el punto principal, una persona no puede llegar a cualquier lugar y simplemente sobrevivir en esa región, por no hablar de estar a salvo. Esto es realmente así, y ese es nuestro formato consumista. Mientras que en la sociedad creativa, es seguro para una persona en todas partes, y las puertas están abiertas en todas partes. Tiene dinero para viajar, uno no está obligado a trabajar, y esto es realmente así. Muchas personas también dicen que habrá quienes estarán ociosos. Hemos hablado de este punto más de una vez. No lo harán. La gente desarrollará sus talentos, y hay muchos talentos en la gente. Esto es cierto. Fíjense en los participantes de la sociedad creativa. Al fin y al cabo, hay personas que se dedicaban a distintos tipos de trabajo, lejos de lo que hacen ahora. ¿Cuántos talentos han despertado en la gente? Muchos. ¿Cómo ha cambiado realmente la gente? Es como si se quitaran las anteojeras de los ojos y vieran que el mundo es mucho más grande de lo que creían que era antes. Y esas personas solo tomaron el camino del voluntariado. Quieren y se esfuerzan por construir la sociedad creativa para todos. Pero incluso cuando se unieron al proyecto y empezaron a participar activamente en él, vieron muchas más oportunidades y libertades de las que habían visto en toda su vida. Y vieron mucha más gente auténtica, honesta y decente entre los voluntarios que construían la sociedad creativa de la que habían visto en toda su vida. ¿No es maravilloso? Igor Mikhailovich. Otro punto muy interesante es que, de hecho, cuando uno mira a los participantes del proyecto Sociedad Creativa, o al menos cuando los que aún no actúan los miran, realmente dudan de sí mismos, no dudan del proyecto en sí y no dudan de la verdad que se está expresando. Dudan de sí mismos si podrían actuar como lo hacen ahora los participantes en el proyecto. Podrán. Si quieren, podrán. De nuevo, miremos a los participantes. Cada día se incorpora gente nueva. Es tan asombroso, parece una persona de edad avanzada, pero tienen tanto talento, son tan interesantes, cómo cuentan, cómo transmiten esta información a otras personas de manera creativa. Esto es realmente interesante. Una persona podría estar haciendo un trabajo completamente diferente toda su vida, y en toda su vida no ha visto esa libertad, mientras que aquí obtiene aunque sea un poco, aunque sea un pequeño trago de ella, incluso simplemente mientras informa a la gente. Esto es liberador. ¿Por qué? No todo el mundo es capaz de acercarse a un desconocido e iniciar una conversación con él. ¿Saben por qué? La conciencia frena a la gente. Todos nuestros frenos están en nuestra conciencia. Y cuando la gente se deshace de estos, yo diría, anclajes estereotipados en su conciencia, ya gana libertad. Sí, aquí, en el formato consumista, ahora mismo, mucha gente en todo el mundo está ganando esa libertad interior que nos da a todos esperanza para el futuro, para el mañana. ¿Por qué? Porque si unos pueden hacerlo, otros podrán hacerlo también. Y aquí todo depende del coraje de la propia persona, en primer lugar. Por supuesto, si una persona es cobarde, si ha sido convertida en tal esclava, tiene miedo hasta de su propia sombra, es difícil que dé un paso por encima de sí misma. Pero basta con dar un paso y ver que el mundo es mucho más amplio.
Y la gente es mucho mejor de lo que su conciencia le decía. Al fin y al cabo, hay mucha gente en el mundo. A día de hoy ya son más de 8.000 millones. Imagínese que cada uno de ellos está dotado de la misma alma de la que usted está dotado, amigo mío. ¿Pueden ser realmente tan malos como lo dibuja la conciencia? Sin embargo, cada uno de ellos tiene la misma conciencia, que dibuja de la misma manera y dice que eres malo. Pero, ¿estás realmente de acuerdo en que eres malo? Y esa es la respuesta. Todos nosotros estamos simplemente divididos por nuestra conciencia. No hay otros tapones. No hay nada más que nuestra conciencia, por la que todavía vivimos en el formato consumista, mientras que ya deberíamos haber vivido en la sociedad creativa durante al menos 1000 años, o incluso más. Esa es toda la respuesta a lo que nuestra conciencia es capaz de hacer. ¿Y quién se interpone en nuestro camino? Nadie más que nuestra propia conciencia. Estamos divididos exactamente por nuestra conciencia, y cuando nos divide, también nos manipula, simplemente privándonos de la oportunidad de vivir de verdad. Pues díganme, ¿qué es la felicidad? Una pregunta sencilla. Es diferente para cada uno. Ya hemos respondido a esta pregunta, pero la formularé de nuevo. Contéstense a sí mismos, sinceramente. ¿Qué es para ustedes la verdadera felicidad? Igor Mikhailovich, usted ha señalado tan claramente que, de hecho, la principal barrera en el camino de una persona para informar es, de hecho, la conciencia. Es Shaitán en su cabeza. Y también destacaré el comentario de una de nuestras televidentes que dice que escuchó esta voz insidiosa y astuta en sí misma, diciendo, no nos dejarán construir la sociedad creativa. Y se dio cuenta de que la primera persona que no lo permite es, básicamente, ella Ella misma. misma. Ella misma es la persona que no informa. Ella es la persona que se priva, de hecho, de esos beneficios y Del del futuro. futuro. La gente se priva de las oportunidades y perspectivas que la sociedad creativa abre y proporciona a un ser Ya humano. ves, aparte de nosotros, nadie se interpone en nuestro camino. Nosotros mismos nos arruinamos la vida. Veamos, consideraré la vida ordinaria de personas comunes, ¿sí? Son millones. ¿A quién tomamos? ¿Un hombre o una mujer? Tomemos a una mujer. De acuerdo, Por tomemos a una mujer, ejemplo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los hombres son más fuertes, más decididos. A las mujeres les afecta más la vida. Un ejemplo sencillo. Una mujer se casa. Eventualmente, su marido resulta ser un alcohólico, pero ya tienen hijos. De alguna manera se divorciaron y siguieron caminos separados. Ella vuelve a casarse, el marido vuelve a ser alcohólico y ella vive con él y sufre. la conciencia dibuja un destino No es un destino desfavorable, ¿sí? desfavorable, es ella quien se crea ese problema, al dictado de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque en ella habla un egoísta, no hay otra manera de decirlo, y ella es supuestamente segura de sí misma, es supuestamente tan fuerte que puede desacostumbrar a un hombre de la bebida, y ella espera cada día que mañana lo superará. Ya ves, es una lucha por la dominación. Ahora ella reeducará a un alcohólico, y él se convertirá en un buen hombre, igual que todas las mujeres. Ella no podía hacer frente a un hombre, así que se juntó con el segundo, e inmediatamente se fija un patrón. Definitivamente voy a reeducar a este. Tengo una pregunta sencilla. ¿Eres una pedagoga, psicóloga Makarenko? ¿No sientes pena por tus hijos? Pues has tirado tu vida a un vertedero. Bueno, no es así, es realmente así. ¿Qué vio ella además de suciedad, inmundicia y una cara de borracho? Perdone mi franqueza, pero es así. No es vida, es una pesadilla. La persona simplemente tiró su vida al vertedero metiéndose con un alcohólico. Un alcohólico es un egoísta, ya hemos hablado de eso. Debido a ciertas razones, no pudo realizar sus talentos. Estando en tal estado de depresión psicológica, esconde su debilidad y cobardía detrás del alcohol. ¿Por qué la cobardía? Porque estando sobrio tiene miedo de este mundo. Ve que no es nadie y que no puede hacer nada. Y que este mundo, en realidad, no es como le representa el alcohol. O más bien la conciencia intoxicada con alcohol o drogas. No importa. Tanto el alcohol como las drogas cambian la percepción de este mundo. Y una persona está en una ilusión donde significa por lo menos algo, donde es más fácil para él vivir. Bueno, es más fácil para él, mientras que es peor para otros a su alrededor. Esta es otra forma de recolectar bril. ¿Para qué un alcohólico o un drogadicto recolecta bril? Para la conciencia, nada más. Para alimentar los demonios de su cabeza, que le crean una ilusión de su propia importancia.
mientras que todos los demás familiares y amigos solo sufren y se atormentan. Una pregunta, ¿para qué? Es solo un simple ejemplo de esta mujer. ¿Cuántas mujeres así conocen, amigos míos? Muchas, que dan su vida por intentar reeducar a un alcohólico. En este formato consumista es extremadamente difícil. Si una persona ha comprendido y quiere, lo abandona todo y se convierte en una persona normal. Y nunca más toca ni el alcohol ni las drogas, ni nada parecido. Pero eso es solo si ha comprendido. Y si no, entonces toda su vida existe como un egoísta, solo para sí mismo, solo para beber esos 100 gramos o encontrar alguna droga y cambiar su ilusión. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Sí, es Un difícil simple reeducar a ejemplo. alguien que no lo Por quiere. A veces, supuesto, incluso cuando trabajas en ti mismo, te das cuenta de que anhelas esos cambios y transformaciones en esto tu es lo vida. Pero primero. esto es un trabajo enorme, sí. Es decir, entiendes para qué necesitas estos cambios, pero comprendes Verás, que esto es un trabajo enorme, tu de trabajo nuevo, es personal. un trabajo enorme reeducar a un alcohólico. Es una vida desperdiciada en vano. Y es un trabajo enorme y duro. Una persona tiene que soportar mucho, a veces insultos como poco, e incluso palizas y escándalos y lo que sea. Ya sabes, no es vida, ni siquiera es una existencia. Es, no sé. La esclavitud es probablemente mejor, con un buen amo, quiero decir, que una existencia así. Y de nuevo, el trabajo espiritual de una persona sobre sí misma, el desarrollo de las mejores cualidades en sí misma, el desarrollo de sus propios talentos. ¿Es esto trabajo? ¿Cómo puede llamarse trabajo? Es un placer. Cuando creces, cuando asciendes espiritualmente por encima de esta existencia, no es trabajo, es placer. Es simplemente un subidón. No se puede decir de otra manera. De nuevo, cuando desarrollas tus propios talentos, ¿es realmente trabajo? Una simple pregunta. Dicen que sin esfuerzo no hay ganancia. Sí, necesitas hacer un esfuerzo, necesitas renunciar a algo. Pero discúlpame, oponerse a Satanás no es trabajo. Es una recompensa, es un placer, mientras que servirle es realmente un trabajo. Y esto es realmente así. Es un pozo del que parece imposible salir. Pero un ángel tiene alas y es capaz de salir volando de cualquier pozo en el que Satanás lo haya arrojado. No se olviden de esto, amigos. No hay nada difícil en superar estos vicios negativos en uno mismo. Lo que Satanás les ha impuesto son sus problemas, pero si ustedes los aceptan, son problemas de ustedes. Sin embargo, si los rechazan, volverán a ser sus problemas. ¿Acaso es difícil, amigos, vivir de verdad, vivir como un ser humano? A veces la gente dice, estoy bajo mucha presión, tengo tantos problemas, ¿cuándo voy a dedicarme a la sociedad creativa? Pues cuando ustedes la construyan ya veremos. Pero, ¿en qué estás realmente tan ocupado? Una pregunta sencilla. Respóndela. Una persona. ¿En qué estás tan ocupado que no tienes tiempo para construir la sociedad creativa? Tu propio futuro maravilloso y un futuro para tus propios hijos y nietos. ¿En qué estás ocupado? Sí, muchos dirán, tengo hijos, trabajo, algo más. No tengo tiempo ni siquiera para respirar, etcétera. Pero esperen, ¿y los demás? Mucha gente que hoy está realmente ocupada informando a otras personas en todo el mundo, que está ocupada exactamente en transmitir activamente información sobre la sociedad creativa a otras personas. ¿No tienen familia? ¿Están menos ocupados que ustedes en este mundo tridimensional? O una pregunta sencilla, ¿lo necesitan ellos más que ustedes? En realidad ustedes son los primeros que necesitan la sociedad creativa, porque están tan esclavizados por Shaitán que ni siquiera tienen un segundo para ustedes mismos. Mientras que los voluntarios de la sociedad creativa se distinguen precisamente por dejar de inclinarse ante Satanás. Empiezan a amar y respetar la vida de todos, incluidos aquellos que no hacen nada, que se muestran escépticos ante la sociedad creativa y le ponen diferentes etiquetas: masones, globalistas, sectarios o cualquier otra cosa, cualquier nombre que se inventen. ¿Y por qué los inventan? ¿Para justificar su inutilidad, ociosidad e indiferencia ante su propia vida? La opinión de estas personas no afectará nuestra vida, pero su opinión influye bastante en su propia vida. Estas personas son las que se separan de la fuente de la vida y del futuro, de su propio futuro prometedor, esperando poder lograr algo en este mundo o llegar a ser alguien. Te conviertas en quien te conviertas, amigo mío, ¿cuánto tiempo estarás en ese papel?
Una pregunta sencilla. En cuanto a las perspectivas que la sociedad creativa te da a ti, a tu familia y amigos y a tus descendientes, nada más te las dará. Incluso tú mismo no serás capaz de crear nada ni siquiera parecido a la sociedad creativa para tu familia y amigos. ¿No es esto cierto? Entonces, ¿vale la pena servir a Satanás, ser, una escoria o un villano en esta vida e interponerte en el camino de tu familia, amigos y descendientes simplemente por tu propio servilismo a tu propia inutilidad? Perdón por llamar a las cosas por su nombre, pues estoy tratando de llamarlas amable y gentilmente, aunque de hecho tengo ganas de llamarlas tal y como son. Admítanlo, esto es verdad. Nuestra pereza, nuestro miedo, todo esto no es nuestro, es lo que se nos impone. Al menos en nuestros pensamientos, cada uno de nosotros busca elevarse por encima del mundo entero. Y la única manera de que cada persona se eleve por encima de todo el mundo es construir la sociedad creativa. Esto es realmente así. Solo en esas condiciones, digamos, en verdaderas condiciones de invernadero, cada persona puede despertar muchos talentos en sí misma. Cada uno de nosotros tiene realmente talento. Eso es cierto. Sin embargo, a veces no lo vemos y llevamos una vida sin rumbo, cuando un verdadero genio que aún no se ha desarrollado podría aportar tantos beneficios a la gente en cualquier ciencia, en física, en filosofía, no importa, podría adornar este mundo como el diamante central y el más grande de la corona de un rey. Pero en lugar de eso, su vida se reduce, perdónenme, a barrer los suelos después del rey. Ser un diamante o ser un basurero. Hay una gran diferencia, admítanlo. Igor Mikhailovich, mucha gente justifica su pereza por el hecho de que no tienen talento. En Cualquiera esencia, tiene un entierran talento. su talento. En realidad, nuestra propia conciencia, la que a veces percibimos como nosotros mismos, es la que oculta todos nuestros talentos. ¿Recuerdan? Dios no envió a los seres humanos aquí para ser esclavos de Shaitán. Él envió y dotó a cada uno con un talento, y a muchas personas incluso con varios talentos. Esto es verdad, solo que no los desarrollamos. Pero también estamos acostumbrados a que los mismos demonios de nuestra conciencia personal nos digan por todas partes, en la televisión, en la prensa y en todas partes, que los verdaderos genios nacen una vez cada 100 años, o incluso con menos frecuencia. Cada persona es un verdadero genio. Y se supone que deberíamos complementarnos unos a otros y hacer que este mundo fuera realmente colorido y fantástico. Deberíamos haber tenido el Edén si hubiéramos realizado todos nuestros talentos. ¿Sabes con qué compararía esto? Con las piezas de un rompecabezas. Imagínense, un rompecabezas que representa la imagen más hermosa, un verdadero Edén, tecnológicamente desarrollado, donde exploramos, digamos, no solo la Luna o Marte, con lo que la gente sueña y donde nunca han estado, sino que exploramos otras galaxias. Vivimos la vida al máximo, larga y felizmente, sin enfermedades y sin numerosos problemas. Y esta imagen está representada en este puzzle, donde cada pieza del puzzle somos nosotros, cada uno de nosotros. Sin embargo, en lugar de tener esa imagen y estar en ella, estamos todos revueltos y mezclados. Por esta misma razón, nuestro mundo es un caos. Por eso nos matamos y nos engañamos unos a otros. Por eso nos creamos amenazas y por eso a veces nos odiamos, porque es solo nuestra conciencia contándonos historias. Somos tan estúpidos que escuchamos a la bestia que llevamos dentro y seguimos sus impulsos, sintiendo al mismo tiempo algo completamente distinto. ¿Realmente nos hemos degradado tanto? Una pregunta sencilla. No creo que nos hayamos degradado tanto. Dios sigue creyendo en nosotros y nosotros debemos creer en nosotros mismos. Hoy en día tenemos la oportunidad de cambiar este panorama y realmente voltear todas las piezas del rompecabezas hacia su lado correcto. Y esto no es más que informar sobre la sociedad creativa. Esto hará a una persona volver la cara hacia la luz y no decir que a su alrededor solo hay oscuridad. Es como cuando una persona se da la vuelta, mete su cara en una tubería y no ve nada a su alrededor. Entonces se queda parado y dice, solo hay oscuridad y no hay aire para respirar.
Pues simplemente saca la cara del retrete y mira a tu alrededor. El mundo es hermoso y nuestras capacidades son tremendas. Solo tenemos que dar la vuelta a las piezas del puzzle que están con su parte trasera mala hacia arriba y ponerlas del lado de delante y ensamblar este cuadro, unirlo en un solo mundo. ¿Es realmente difícil? ¿No podemos hacerlo? Podemos, amigos, pero si lo deseamos. Y el deseo debe provenir. Todo el mundo lo tiene. ¿Qué significa que debe provenir? Todo ser humano como personalidad lo desea desde su alma, desde su corazón. Incluso los villanos más brutales de este mundo, asesinos y ladrones, también son personas y tienen alma, al igual que cualquiera, incluso la mejor persona de este mundo. Anhelan tales oportunidades. Quieren vivir al máximo. Quieren vivir como humanos porque son, ante todo, humanos y merecen tal vida. Sin embargo, se volvieron brutales porque su vida los hizo así. Nuestro formato consumista y el trabajo de nuestra conciencia. Falsos valores que se nos imponen todo el día desde todas las fuentes de información, ¿no es cierto? ¿A quién se nos propone como ejemplo? Asesinos, ladrones, criminales y figuras de autoridad que nosotros mismos elegimos. Después nos cuentan lo villano que fueron y nos ofrecen volver a elegirlos. ¿No es así? Esta negatividad arraiga en nuestra mente y nos parece que así es como debemos actuar y vivir, y que eso es lo correcto. Y así es como hemos puesto este mundo patas para arriba. Es hora de cambiar la situación y podemos hacerlo, amigos. Tu miedo interior a dar el primer paso es uno de los síntomas de que eres un esclavo, amigo mío. Tienes miedo a la gente. Una simple pregunta. Vives en un mundo en el que tienes miedo a los extraños, en el que no puedes simplemente acercarte y hablar con cualquier persona porque piensas, ¿qué pensará de mí? ¿Qué le diré? ¿Es igual de humano que tú y no sabes qué decirle? Esa es la respuesta para ustedes, amigos míos. ¿Hasta qué punto hemos convertido este mundo en un infierno? Nadie lo ha convertido en un infierno excepto nosotros. Y como lo hemos convertido en un infierno, o peor aún, casi lo hemos destruido. Esto es realmente así. Hablamos de eso en el foro. De hecho, cualquier persona normal y sensata ve lo que está ocurriendo con el clima a su alrededor. Por mucho que supuestamente intenten luchar contra ello, todo está rodando hacia abajo. Ni siquiera rodando, sino que ya está volando hacia el abismo. Sin embargo, podemos detener estas destrucciones y eliminar casi toda la negatividad de nuestras vidas. Todo está en nuestras manos. Podemos hacer que el mundo sea maravilloso y feliz. Para eso, solo tenemos que pasar por encima de nuestra propia debilidad. Y, de nuevo, dejar de escuchar al Shaitán en nuestra cabeza. ¿Saben? La mejor cura para esta enfermedad, para este servilismo y estupidez, es el amor de una persona por otra persona y, lo más importante, el amor de una persona por Dios. Por lo tanto, amigos míos, empecemos a amarnos los unos a los otros y todo irá bien entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias a Igor ustedes, amigos. Mikhailovich. Gracias a todos los que no se rinden, que son un ejemplo para los que dudan, ya que sus vidas también son valiosas para nosotros. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.